Y en el Congreso ya está lista la conciliación de la reforma laboral. El Senado y la Cámara decidieron adoptar el texto aprobado en el Senado. Juan David Ríos, ¿hay condiciones y tiempo para realizar la conciliación? Pues el tiempo en este momento está corto, porque recuerde que el día de mañana se acaba la legislatura y entonces se tiene que votar el día de mañana, porque ya se anunció tanto en Senado como en Cámara este proyecto conciliado, ya el texto definitivo que se espera la sanción presidencial del presidente Gustavo Petro. Sin embargo, todavía hay molestias por el lado de la oposición por algunos artículos que no estuvieron de acuerdo en este texto de la reforma laboral. Los conciliadores ya presentaron el documento, ya fue anunciado y se espera entonces que mañana sea la votación. Veamos la siguiente nota. Fue en menos de una hora que los 4 conciliadores de la reforma laboral acordaron acogerse al texto de Senado y anunciar el articulado definitivo de una reforma laboral con puntos clave que buscaba el gobierno nacional. Yo estoy tranquila en gran medida porque en el Senado logramos varias cosas. No solamente logramos revertir medidas sumamente regresivas como la habilitación del trabajo por horas o la jornada 4 días de trabajo por 3 de descanso, sino que también logramos que el texto se acercara lo más posible a la Cámara de Representantes. A pesar que el texto que quedó fue el del Senado, las molestias de la oposición fueron evidentes, porque no se exonera a las microempresas del recargo nocturno a partir de las 7 de la noche, uno de los puntos que lleva el senador Carlos Abraham González a anunciar su voto negativo de esta reforma. Y esperamos que el día de mañana el gobierno tenga los votos para sacarlo. Nosotros anunciamos, votaremos negativo, como lo hemos venido diciendo, no nos gusta cómo quedó finalmente este texto, escuchando a todos los gremios económicos, a FOPI, que es el que recoge a los pequeños, a FENALCO, que recoge a los pequeños. Pero otros artículos tampoco pasaron, como el contrato especial para transportadores de carga o la licencia a mujeres menstruantes e incluso el aumento de la licencia de paternidad. Sin duda alguna el tema paternidad nos preocupa el tema fiscal. Hay que evaluar si es conveniente o no, porque es una plata que si la hay, pues perfecto, y si no hay, pues tampoco nos podemos ir en contra de lo que no se puede. Lo que se logró es la mejor reforma laboral posible y lo que no alcanza a quedar allí se tiene que presentar en otro proyecto de ley que puede garantizar esos derechos y que estoy seguro y llamaría al Senado de la República a apoyar. Con el texto conciliado ya radicado y anunciado en las plenarias, se espera que en el último día de la legislatura quede votada la reforma laboral que cambia el Código de Trabajo en Colombia. Bien, entonces, ¿qué es lo que hace falta? El día de mañana en Cámara de Representantes el presidente Jaime Raúl Salamanca ya nos confirmó que será a las 8 de la mañana que citará para que se vote la conciliación. En Senado aún no se ha notificado y hay dos opciones, que sea el día de mañana en la madrugada o que citen también en horas de la mañana para tener ya el texto conciliado. Juan, en la otra cara de la moneda están los empresarios, especialmente los pequeños, que están advirtiendo que la reforma laboral, que está a punto de convertirse en ley en el Congreso, les va a significar un durísimo golpe en el bolsillo. Eduardo Hernández, ¿de qué tamaño puede ser ese impacto? Hola, Namilé. Pues mire, calcula Acopi que una vez entre en vigor la reforma laboral se aumentarán los costos de las nóminas entre un 18 y 36% y de manera irremediable se terminarían perdiendo empleos. Recordemos que 6 meses después de que entre en vigencia las normas empezarán a pagar los recargos nocturnos a partir de las 7 de la noche y no a partir de las 9 como ocurre hoy en día. Esas 2 horas, según advierten estos empresarios, sumado a los recargos de dominicales, festivos, que impactarán especialmente, por ejemplo, a hoteles, restaurantes, empresas de vigilancia, van a generar un considerable aumento en el pago de sus nóminas. Este es el cálculo que hace Acopi, el gremio de las micro, pequeñas y medianas empresas. Estamos hablando de que esta reforma le va a representar a una pequeña empresa cerca de 157 millones de pesos más en costos anuales y a una microempresa cerca de 22 millones de pesos al año, que no se sabe dónde van a salir. Primero, el pago de los recargos nocturnos, eso va a ser muy significativo. Estamos hablando de que los solos recargos nocturnos podrían estar costándole a una empresa a una microempresa cerca de 3 millones de pesos mensuales de más. Y de otro lado, la pequeña empresa se va a ver mucho más afectada, porque todo esto va a repercutir en sumas cercanas a los 200 millones de pesos solo por la decisión unilateral del gobierno de imponer estas nuevas cargas que, repito, no tienen ningún fundamento técnico. No hay un proyecto claro del gobierno
que nos permita decir, bueno, eso lo vamos a contrarrestar con un buen modelo de acceso al crédito, o lo vamos a, digamos, a atender con un modelo de incentivos tributarios. Que son asuntos que el gobierno ha dicho que analizará para la próxima legislatura, pero centrémonos en bares, gastrobares y restaurantes. Su gremio calcula que un bar, por ejemplo, con unos 10 empleados, tendrá que pagar 7 millones de pesos adicionales en nómina por el costo adicional que tendrá que pagarle precisamente a esos empleados entre las 7 y las 9 de la noche, y además el pago de dominicales y festivos al 100%. Advierten que este tipo de pequeñas empresas, muchas de ellas familiares, irremediablemente tendrán que reducir su personal y en total calculan que se podrían perder unos 23.000 empleos formales. Se va a generar un aumento de cercano al 25%. Eso para los televidentes, hablando en plata blanca, un pequeño negocio que tenga unas 10 personas, que esté pagando una nómina de cerca de 25 millones de pesos al mes, va a terminar pagando por esa misma nómina 32.250.000 pesos. Esos 7.250.000 extras hoy, en un momento de contracción económica como la que estamos viviendo en Colombia, de que asistir a un bar, a un restaurante, a una discoteca es casi que un lujo hoy, pues definitivamente va a hacer que se reduzcan entonces los puestos de trabajo, porque no podemos seguir aumentando precios por esa contracción económica. Entonces estamos en un momento absolutamente complejo para la economía, y estos costos laborales, este incremento, pues definitivamente es un golpe para el sector. 11.500 empleos se van a perder formales por cada hora que se va a reducir la jornada nocturna. Recordemos que pasa de 9 de la noche a 7 de la noche. Por cada hora, 11.500 empleos. Insistimos, son los cálculos de los empresarios. A pesar de que el gobierno calcula que la reforma podría generar más de 90.000 empleos formales por el dinamismo de la economía, por poner más dinero en el bolsillo de los trabajadores, otros analistas y centros de estudio han advertido que existe un riesgo latente de que haya un incremento en la informalidad laboral, que hoy en día ronda el 60%. Bueno, Eduardo, y para aterrizar esos cambios de la reforma laboral en los ingresos de los trabajadores y también cómo cambian las condiciones para los aprendices del SENA versus la opción de pagar una cuota de monetización, Luisa Polo hizo las cuentas. Hola, Luisa. Catalina, sí señora, miremos este ejemplo y se trata de una trabajadora, Marixa, de un almacén de un centro comercial. Gana un salario mínimo, es decir, 1.423.500. Trabaja de lunes a sábado y su horario es de 1 de la tarde a 9 de la noche. Hoy en Colombia, una hora ordinaria por trabajar cuesta 6.189 pesos y una hora con recargo nocturno cuesta 8.355 pesos. Hoy Maritza no tiene derecho a este recargo porque va hasta las 9 de la noche. Pero con la reforma laboral, pues ese recargo nocturno empezaría desde las 7 de la noche. Es decir, Maritza tendría derecho a esas 2 horas de recargo nocturno, que es el 35% más sobre la hora ordinaria. Entonces miremos este ejemplo y, como decía Eduardo, esto empezará a aplicar 6 meses después de entrada en vigencia de la reforma laboral. Entonces, con esas 2 horas que Maritza tendría derecho de ese recargo nocturno, los 6.189 pesos más los 2.166 del recargo nocturno quedarían 8.355, pero esas 2 horas diarias le equivalen 4.332 pesos de más por día. En el mes recibiría adicional 112.632 pesos solo por estos recargos nocturnos. Pero también miremos el otro impacto, porque Marixa también trabaja 2 domingos al mes sin la reforma, pues ese día normal de trabajo entre semana es de 47.450 pesos, que vale un día normal. Pero por trabajar un recargo dominical o un día festivo es el 75% del recargo hoy en día, es decir, ese día a ella le sale en 83.037 pesos. Pero con la reforma y en 2027 va a llegar a recibir el 100% por trabajar ese domingo o ese día festivo, es decir, pasaría a 94.900 pesos. Según la firma laboralista Godoy Córdoba, esto significa un sobrecosto para las pequeñas empresas de alrededor del 27,61%. Pero pasemos a otro tema también que plantea la reforma laboral.
¿Qué pasa con los aprendices del SENA? A quienes les va a mejorar muchísimo las condiciones laborales. Ahora su contrato pasa a ser laboral, es decir, tienen derecho a un salario mínimo, a un subsidio de transporte, a una prima de vacaciones durante la etapa práctica, a cesantías, intereses sobre las cesantías, dotación, salud, pensión y ARL. Según los cálculos de ACOPI, el gremio que representa a las pequeñas, medianas empresas, esto le cuesta a la empresa entre 2.204.815 pesos hasta 2.488.000 pesos. Y aquí está la otra cara de la moneda, porque para algunos analistas y a las empresas les va a salir más caro ese aprendiz pagándole todas las prestaciones, y por eso aparece la cuota de monetización, que es una especie de multa que se paga cuando la empresa decide no contratar al aprendiz. Esa cuota de monetización, según la reforma laboral, quedó en 1.5 salarios mínimos. Esto viene siendo 2.135.275 pesos. De esta manera, por no traerlo, la empresa se ahorra entre 70.000 a 355.000 pesos mensuales. Aunque sí hay un ahorro para la empresa, la pregunta es, ¿no será que esa empresa que rechaza al aprendiz va a tener que contratar a otro trabajador para que cumpla esas tareas? Además, hay que tener en cuenta que esos aprendices podrían convertirse en excelentes trabajadores definitivamente para esa empresa. Y esas son algunas de las cuentas que tenemos de la reforma laboral y cómo impactaría el bolsillo de los trabajadores.